Gracias por acompañarnos en el día de hoy en la fuerza de la verdad. Queremos hacer un recuento de algunos eventos que han venido ocurriendo en las últimas semanas, tal vez meses, último quizás trimestre del año. Temas que a nosotros nos han llamado la atención, que tienen impacto, algunos internacional, con cierta proyección hacia la localidad, y otros bien dedicados a la situación nuestra aquí en el país, que cada día es más compleja y cada día es, diría que, más que coyuntural, más desatendida desde el punto de vista estructural por las autoridades. Son muchísimos temas, pero queremos pasarle por encima una pequeña manita de pintura, como diría un pintor, para darle cierto sentido a algunas cosas que a nuestro entender ocurren y que gravitan en nuestro país. Regresamos de inmediato con ustedes, con el contenido de la fuerza de la verdad en el día de hoy y este recuento de algunos eventos que nos parecen importantes. Regresamos en breve. Gracias por seguir acompañándonos en la fuerza de la verdad. Hace apenas días, tal vez 2 o 3 semanas, que en Argentina se celebraron elecciones y resultó ganador el famoso economista y candidato Milei. Sin embargo, desde que inició, comenzaron sus anuncios de cambio y de decisiones y medidas, pero de inmediato también se comenzaron a producir situaciones que pudieran traer inestabilidad en aquel país. Hay algunas informaciones que se publicaron como titulares luego de su ascenso al poder y del inicio de su toma de decisiones. Entonces, de inmediato, usted puede ver un titular como este: Milei anticipa duro ajuste y estanflación. Es decir, que lo que viene para Argentina, para los argentinos, ese ajuste que normalmente es impositivo, que normalmente deprime el salario real de las personas, que normalmente implica más impuestos y un deterioro en la calidad de vida, es un anuncio que de inmediato hace el presidente argentino. A nosotros nos recuerda el inicio aquí en República Dominicana del mandato de Luis Abinader, que prácticamente de inmediato comenzó a anunciar reforma fiscal, pacto eléctrico, pacto fiscal, y después, medio echando hacia atrás, lo propone para un año después, 2 años después, aunque arrancó de inmediato con el pacto eléctrico, y ya el país conoce las consecuencias. En el caso de Milei, hablar de una estanflación para Argentina es un evento con multivariables que va a impactar seriamente ese país. Aunque sabemos que Milei es un economista y todo esto, y tiene mucho conocimiento de la situación de su país, cada vez que se produce un fenómeno de estanflación, los problemas son profundos. Porque la inflación, por un lado, y las medidas que se toman para combatirla, van creando entonces una recesión o un estancamiento.
y la medida que luego se toma para reactivar la economía, entonces crean inflación. Es una situación que hemos vivido aquí también. Hemos contado con el mago de Oz en el Banco Central para eso, para ir manejando el tema de la masa monetaria y más o menos ir controlando las variables macroeconómicas. Pero este anuncio en Argentina va a traer consecuencias y de hecho ya se habla de consecuencias. Fíjense que en esta segunda información dice que ya Argentina comenzó a endurecer su seguridad ante los cortes, piquetes o bloqueos, ya que Milei lanzó su plan de ajuste. Entonces ya se están previendo una serie de protestas. Como usted puede ver, ya organizaciones convocaron una marcha para el 20 de diciembre en Buenos Aires contra el ajuste de Milei. Nosotros dijimos, desde que comenzó este acercamiento a la potencial victoria de Milei, que su gobierno iba a tener no solamente una feroz oposición, sino que también, muy probablemente, iban a existir muchos problemas, muchas convulsiones sociales en ese país. Y con estos ajustes anunciados y este tema de la estanflación, que no sabemos si es ya un hecho o si es el resultado de una serie de problemas que vienen de atrás, pero va a resentirse fuertemente, sobre todo la clase media, nueva vez en Argentina, y tememos que en aquel país vuelvan a ocurrir situaciones como las que ocurrieron ya hace más de 20 años, cuando se produjo el corralito en Argentina. O sea que los argentinos deben, como dicen, apretarse los cinturones, porque el horno no está para galletitas, como dicen. Otra información que vemos y que no se relaciona ya con Argentina, sino precisamente con Haití, es que los demócratas pidieron en Estados Unidos que se retire el apoyo a la fuerza multinacional en Haití, porque ellos consideran que esto lo que va a hacer es agravar la situación en aquel país. Recordemos que la ONU había dicho que para el primer trimestre del año 2024, esa fuerza multinacional estaría llegando. Hace una semana, el jefe de la policía de Haití visitó al jefe de la policía de Kenia y ya se está anunciando desde la tarde de ayer que llegarán los primeros agentes de la fuerza multinacional a Haití en febrero, y que se trata de un contingente de 300 policías. Se había hablado al principio que eran 1,000, luego que se necesitaban 3,000, y en ese ir y venir que nunca ha ocurrido, pues el tribunal de Kenia se ha opuesto ya varias veces y ha extendido la oposición del envío de los kenianos a Haití. Recientemente, hace ya más o menos una semana, ocurrió que una serie de comerciantes, camioneros haitianos, rompieron la puerta de la frontera del lado haitiano para venir al mercado dominicano en Dajabón. Y una cantidad de haitianos ha estado ya cruzando sin oposición de ellos, que habían decidido no abrir la frontera. Pero esa situación es peligrosa. Los hemos advertido de que es una agresión implícita la que hay con esto, y también habíamos dicho que con el retorno a Haití del golpista Philippe, que fue quien dio el golpe de Estado allá a Bertrand Aristide, estando nosotros precisamente en elecciones, era un augurio que no era bueno, un presagio que no era bueno, porque sin que todavía se dijera que las fuerzas militares llegarían en febrero, dijimos que podría crearse una situación precisamente que cuando estemos nosotros en elecciones aquí, entonces se tenga una situación peligrosa ya.
Y para nadie es un secreto que los haitianos no se van a quedar de brazos cruzados cuando llegue la fuerza militar. Anunciar que llegan en febrero, cuando tenemos elecciones aquí en febrero, yo creo que es una situación que no es fortuita, es algo planeado, y yo creo que la República Dominicana tiene que abrir los ojos. Si es que de verdad tenemos ejército que defiende los intereses nacionales, debemos abrir los ojos, porque esta situación no luce tener buenas intenciones. Por otro lado, una noticia también internacional que llama la atención, porque la gente a veces alaba y a veces la gente dice y todo esto, pero cuando los regímenes en los distintos países asumen posiciones extremas, pues normalmente la paz social se va. Y aunque mucha gente ha aplaudido la gestión de Bukele en El Salvador, sin embargo, ha tomado decisiones que son contrarias al mismo orden constitucional de su país, porque no permitiendo su propia constitución la reelección, Bukele se va a reelegir, y no solamente va a buscar su segundo mandato, sino que también acogiéndose a hacer cualquier cosa, porque no está prohibido. Entonces ha nombrado a su secretaria personal, como la primera mujer que va a ocupar la presidencia de El Salvador sin ser electa por el pueblo, sencillamente porque Bukele va a coger una licencia, va a tomar una licencia para dedicarse a su campaña política. Evidentemente esto no es nada plausible, porque primero viola la Constitución para reelegirse por encima de la cabeza de todo el mundo, y también ahora, obviando la existencia de un vicepresidente de la República, pone a su secretaria personal, eso con una finca. Bukele tiene una finca en El Salvador y se ha pasado los 4 años que lleva de mandato en una emergencia nacional, en un estado de excepción para poder gobernar. Realmente eso no es una situación adecuada y de paz social en ninguna parte del mundo. Vivir en un constante estado de excepción, cuando el nombre mismo lo dice, excepción. Eso normalmente por un corto tiempo, 3 meses, 6 meses como mucho. Pero pasarse más de 3 años en un estado de excepción, yo creo que ahí, y encima de eso, venir con el tema de que, aunque la Constitución no lo prohíbe, reelegirse, y encima de eso poner a su secretaria, o sea, él tiene una finca, Bukele tiene una finca que se llama El Salvador, y los salvadoreños no tienen de aquello que los hombres tienen para parar y frenar las cosas que deben pararse y frenarse para que se cumplan las leyes en un país. Hacemos una breve pausa y retornamos con ustedes de inmediato a la fuerza de la verdad. Gracias por seguir con nosotros en la fuerza de la verdad. Informaciones que se publicaron recientemente en la prensa local establecen que el salario promedio de los dominicanos solamente cubre el 48% de la canasta básica. Es decir, que con lo que la gente gana en nuestro país no llega ni a la mitad de lo que significa la canasta básica, la canasta familiar básica que los dominicanos normalmente intentan consumir. Eso significa que para poder completar la gente tiene que endeudarse. Este es un país que vive endeudado, todo el mundo tiene que endeudarse de una manera u otra, que la tarjeta de crédito, que los préstamos al módico 20, como dicen por ahí, y entonces con los precios que tienen los colmados, que son unos abusos que se cometen, y realmente la defensa no existe, encima de que el salario es que no da para nada. Parte del problema viene como consecuencia del abuso que se comete con los precios de los productos,
con la calidad de los productos, con el contenido de lo que se vende, de lo que la gente consume, con el peso neto, el engaño brutal que se hace con el peso neto en muchísimos productos. Usted va y va al supermercado y compra un producto de consumo masivo de lo que usted normalmente consume, y cuando usted lo destapa se da cuenta que tiene la mitad de lo que traía normalmente ese empaque, que las unidades que tiene dentro son más pequeñas, que se lo venden más caro, y además de eso muchas veces hasta deterioran la calidad, la fórmula, la formulación del producto mismo, sobre todo cuando se trata de alimentos. Fíjense aquí, esto nosotros lo hemos compartido varias veces, este famoso bizcocho. Es un bizcocho que normalmente en mi casa se compra. Pero fíjense en esa foto, cómo se ve ese querido bizcocho. Está está sin utilizar, no se ha abierto todavía. Pero fíjense que el tamaño del bizcocho es un poquito menos que la mitad, de lo que es empaque, que debe ser hasta arriba, no hasta el tope, pero sí hasta el borde que se ve cuando comienza a hacer una curva, hasta ahí debe llegar. Eso significa que ese bizcocho que está ahí, que te lo venden más caro o al mismo precio, sencillamente, como quiera que sea, es un engaño para el que lo compra, porque te están vendiendo la mitad del contenido. La mitad del contenido. Es un ejemplo que le estoy poniendo para que ustedes vean que no se trata de un invento, pero nos preguntamos, tanta bla 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 y cosas que hablan la gente de pro consumidor, que defienden al consumidor. No es solamente los viernes negros, cuando también como quiera engañan a la gente. No, fíjense, eso es en el diario vivir. En el diario vivir y con muchísimos productos de consumo masivo. Esa solamente es un ejemplo. Aquí se habla en nuestro país que hasta el queso que la gente se come, que ya está en slide, es artificial. Usted sabe lo que es eso y lo que eso puede implicar en la salud de la gente. Y la gente cree que está comiendo queso y la gente cree que bebe leche. Y aquí nadie hace nada. Y la gasolina, todo el mundo sabe lo que está pasando con el octanaje. Han habido demostraciones de octanaje. Y es un robo lo que estamos teniendo, un engaño a la población. Y no nos importa la salud de la gente, ni el impacto a largo plazo que eso pueda tener. Mientras tanto, esta perla sale hoy en la prensa de que el economista Malcún propone que se le ponga ITEVI a todos los productos, al 100% de los productos, porque con eso se elimina la evasión fiscal. Desde el punto de vista técnico, tienes razón, porque ya tú no tienes que estar como consumidor bregando con hacer declaraciones juradas, sino que cada vez que tú compras, automáticamente estaría pagando el impuesto por el consumo, ¿verdad? Y ya, se quitan de arriba a todo el mundo ese problema, sobre todo los consumidores, y todo el mundo paga los impuestos y se termina con la evasión, porque la evasión implica que la gente no hace sus declaraciones o la falsea, o sencillamente no les interesa, se hacen de la vista gorda, y no existe la posibilidad desde el punto de vista institucional de poder lograr el cobro del 100% de los impuestos, que no sea de esa forma. Pero nos estamos olvidando que tenemos precisamente eso que decíamos hace un momento, que solamente el salario promedio de los dominicanos cubre el 48% de la canasta básica. Incrementémosle ahora un 18% al resto de los productos que no tiene ITEVI y veamos cuáles serían entonces las consecuencias en la calidad de vida de los dominicanos, que es más importante que no recibir esa cantidad de dinero que se está dejando de recibir como consecuencia de impuestos, por cualquier razón, por evasión, por elusión, como sea, porque al fin y al cabo, aunque
en esta página del gobierno se habla de los avances que se han tenido en la recuperación de bienes sustraídos al Estado. Uno se pregunta, supuestamente porque hubo una convención en las Naciones Unidas contra la corrupción, ahí están los temas: corrupción por un lado y más impuestos a los más pendejos por el otro lado. Pagar más impuestos para que se los roben, o sea, dicho en dominicano, pagar más impuestos para que se los roben. La gente lo piensa dos veces. Fíjense cómo en Argentina Milei no ha comenzado a gobernar y ya hay protestas anunciadas para el 20 de diciembre, es decir, para pasado mañana. Milei no tiene un mes que ha sido seleccionado presidente de la República, que comenzó a gobernar y ya tiene marchas y protestas, y usted va a ver lo que va a pasar en Argentina. Antes de los 2 años, los problemas de Argentina van a ser tan serios que fácilmente tiene que salir corriendo Milei, como ocurrió en la noche de las cacerolas, aquella vez cuando ocurrió el corralito. Pero seguimos aquí, fíjense ahora cómo, por ejemplo, se denuncia y el ministro de Educación sale a su defensa diciendo que son ataques que buscan debilitar la reelección cuando se habla de los contratos que tiene INAFOCAN y la UAPA, la universidad que es propiedad del ministro de Educación. Y es evidente que cuando un ministro tiene empresas y esas empresas tienen contrato con el gobierno, eso tiene un nombre: conflicto de interés. Eso es conflicto de interés. Entonces, no debió aceptar ese cargo, no debió haber sido nombrado en ese cargo si esa persona iba a tener esos contratos y se iba a producir ese conflicto de interés. No importa la auditoría que se haga, no importa que la Contraloría haga una revisión 100% de todo lo que ocurre allí y que dé garantía de que todo está bien. Eso no importa, porque el conflicto de interés se da inmediatamente. Se produjo ese nombramiento precisamente por eso, porque tiene contratos con el gobierno. Y fíjense cómo esta otra información dice que la Universidad del Ministro de Educación tiene decenas de contratos con el Estado. Esto fue publicado el 8 de diciembre, es decir, hace apenas menos de una semana. Es decir, que se trata de informaciones que son frescas. Entonces, cuando decimos que la República Dominicana avanza en el combate contra la corrupción, uno puede preguntarse si esto no es corrupción. Y además, fíjense lo que plantea esta otra información, que el gobierno exoneró de pago de todo impuesto a Aerodón, a sus accionistas, a los inversionistas, a los prestamistas, contratistas y subcontratistas relacionados con ese pequeño negocito. Además de ampliar el contrato por 30 años y además de incluir en el contrato una cláusula que permite embargar los bienes públicos, que son los bienes del Estado Dominicano. Un abuso. Aquí no importa lo que haga el Senado ni lo que haga el Congreso, eso es un robo. Y la gente, sencillamente, no puede hacer nada porque aquí estamos igualitos que Bukele. Bukele hace lo que le da su gana en El Salvador y aquí el presidente de la República hace lo que le da su gana en la República Dominicana, porque para eso tiene su Senado y su Cámara de Diputados, su Congreso. Lo había dicho el pasado presidente del Senado, Eduardo Estrella: lo que necesita el presidente de la República, nosotros se lo aprobamos. Así descaradamente, olímpicamente. Eso fue un titular que todo el mundo lo vio en la prensa y en las redes sociales, quizá dicho con otras palabras, pero el significado es el mismo. Pero cuando uno ve los temas de que una canasta familiar de los dominicanos es solamente el 43%, y sin querer justificar lo mal hecho, se hace imposible entender que no exista delincuencia y que esa delincuencia en nuestro país no crezca. Por eso, parece una burla lo que ha dicho el ministro de Industria y Comercio, que el país es un país seguro. No puede ser un país seguro porque es que mientras exista en el país tanta pobreza
y tanto empobrecimiento de una clase media que debería ir subiendo, y lo que hace es lo contrario, se va empobreciendo, entonces muchas más personas se desalientan y muchas otras se atreven a comenzar a cometer actos delictivos para poder sobrevivir o por cualquier razón. Pero no es cierto que aquí en el país la delincuencia ha disminuido. Este caso, por ejemplo, específico, que para nosotros fue parte del bulto de la novela, que donde se cometió un error grave, porque cuando esta situación se da, el tema de Kiko La Quema, y que estaba en zozobra esa población y rodeada de policías y todo esto, se cometieron errores. Primero, había sido muy cercano al nombramiento del nuevo director de la policía, quien había dicho que no le tenía miedo a nada. Y conjuntamente con eso, se produce entonces esa reunión semanal que ha estado teniendo el presidente de la República con el tema de la delincuencia, y le ha quitado la pelota de la mano a todo el mundo, al jefe de la policía y al ministro de Interior y Policía. Se ha convertido en el hombre orquesta y el que sabe ahora de criminalidad y de política criminal y todo esto es el presidente de la República. Entonces él es el que comanda ahí el tema, aunque no deja de ser el comandante en jefe, ¿verdad? Pero dijo unas declaraciones al inicio de todo este escándalo de que lo que más le convenía a Kiko La Quema era entregarse, porque ya no iba a recibir el apoyo de los niveles medios ni altos. No dijo de quién, de qué institución, pero ha de entenderse que de la Policía Nacional. Entonces, eso fue una declaración realmente muy desafortunada, combinada con lo que había dicho el jefe de la policía. Al día siguiente, en las redes sociales, ya se publicaba que había muerto Kiko La Quema. Pero inmediatamente se dan cuenta de que metieron la pata con esas declaraciones, porque entonces iba a aparentar como que lo mandaron a matar, cosa que aquí no es un secreto, que aquí la policía sale a la calle a cazar delincuentes, en lugar de detenerlos de cacería, porque eso ha pasado 1000 veces. Pero entonces se echa para atrás la información y miren esta perla, 16 días de búsqueda y la policía aún no da con el paradero de Kiko La Quema. A mí me parece, conociendo un poquito nada más la cultura de nuestro pueblo y de nuestras instituciones, que no son serias, que ese señor tiene que estar muerto hace rato, y que como hubo que echar para atrás por la metida de patas, por el nuevo huevo que se puso, entonces, porque a veces somos emocionales, entonces por la emoción y querer privar, que somos semidioses, entonces venimos con el problema. Metemos la pata, la sacamos y ahora el hombre no aparece. Así pasó con Quirinito, muchísimo tiempo y no aparecía. Y después dije que estaba por allá, por la Siberia, hermano Guayabo, por allá, por la Siberia. Entonces, ahora sucede esto mismo. Pero el punto aquí es que la delincuencia va a seguir creciendo porque tenemos pobreza. Y porque todas las medidas que tomamos, supuestamente para controlar la macroeconomía en nuestro país, viven creando más pobreza. Es muy triste eso, pero la gente no percibe el crecimiento económico. El dominicano tiene décadas que no percibe el crecimiento económico famoso que tiene el milagro económico dominicano. No lo percibe el dominicano. Pues cuando va al supermercado, cuando va a buscar la utilización de lo que recibe, solamente tiene un 43% de la canasta familiar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué prosperidad? ¿De qué combate a la pobreza? ¿De qué recuperación de los pobres? ¿Cuántos nuevos clase media tiene la República Dominicana? Yo creo que ni uno. Yo creo que toda la clase media,
exceptuando algunos amigos de Tutumpotes que están pegados, han tenido que visto reducir su calidad de vida aquí en la Dubái del Caribe. Finalmente, hay un tema que queremos retocar. Queremos retocar porque recientemente hubo una situación que se produjo en el túnel de la 27 de febrero y entonces supuestamente fue como consecuencia de un choque que hubo en una pared y ese choque terminó de debilitar, a nuestro entender, parte del techo del túnel, aunque no fue exactamente en el mismo lugar, en la misma dirección del choque, porque una cosa es el choque y otra cosa es en el lugar donde comenzaron a caer pedazos de concreto. No nos olvidemos del casi diluvio que tuvo la República Dominicana en el mes de noviembre, que trajo como consecuencia la muerte, por lo menos ahí en la 27 de febrero, en ese paso a desnivel de 9 personas. Miren ahí, esa foto fue dramático, esa situación que ocurrió. 9 personas murieron. Y comenzó todo el mundo a tirarse la pelota. Nadie fue responsable. Ni el que construyó, ni el que hizo el drenaje, ni los que dieron mantenimiento. Nadie. Ahí se ve en esa esquinita, esa pared cayéndose allá, porque se cayó este pedazo. Pero allá se ve la otra inclinada. Comenzaron de inmediato los trabajos. Y tenemos un tapón inmenso en la capital. Un tapón inmenso, a pesar de que ya comenzó a pasarse, porque se había suspendido la circulación completa en ambas vías, por eso se activó. Y aún así, los tapones que tenemos en la capital son inmensos. Pero, independientemente de eso, estos daños de ese concreto que cayó en el túnel, necesariamente tuvo que haberse afectado por este gran aguacero, prácticamente un diluvio aquí en el país, que tiene que haber afectado no solamente ese paso a desnivel, esa puerta que cayó, esa pared que cayó, sino que también los demás túneles, los demás elevados, los demás pasos a desnivel, incluyendo la misma línea del metro, el metro subterráneo también en parte. Entonces todo eso debe revisarse, porque nuestro país, el Estado Dominicano, debería garantizarle la seguridad a sus ciudadanos. Fíjense cómo esta situación que estamos viendo aquí ahora, esta zanja se tragó un vehículo completo. Esto fue en Santo Domingo Norte. Fíjense cómo ese carro enterito, esa jipeta enterita cayó ahí en esa zanja. ¿Y cuántas zanjas así tendremos en nuestra querida Dubái del Caribe, la República Dominicana? ¿Y quiénes son los responsables de esta barbarie? Pues eso es una barbarie, eso es una vagabundería, una irresponsabilidad completa. No sé si fue la CAS que dejó esa zanja, no sé si es obra pública, yo no sé quién sea, pero quien sea que esté al mando de esa vagabundería, que haya creado eso, o que no haya atendido eso, porque ni siquiera se ponen señales, digamos que a 1 metro quizás, o 2 metros. No sé qué dice la ley sobre esto, pero se está haciendo un trabajo, hay un peligro, se pone una señal de peligro para que la gente tenga precaución, evite pasar por ahí porque puede caer. Evidentemente, ahí no debió existir una señal para que eso ocurriera, porque fíjense cómo ese carro entero cayó ahí. Pero le cuento que el sábado en la noche, para darle un poquito más de fuerza a esta situación, porque lo vivimos, veníamos de oeste a este por la autopista Duarte. Ya habíamos pasado el 9 y estábamos en uno de los elevados. Y precisamente, sin la existencia de una señal o de alguien desviando para que la gente no siguiera por el carril del centro, pues nos encontramos de repente con una serie de ¿cómo que se llama esto? De conos que se comenzaron a poner y un camión iba avanzando. Nosotros no vimos el camión en ese momento porque estaba oscuro eso ahí, porque la iluminación es pésima en ese tramo, muy, muy, muy oscuro.
de repente nos encontramos con estos conos. Para no llevarnos los conos, reaccionamos y doblamos un poquito a la derecha para coger el otro carril. Prácticamente no nos dio tiempo a mirar si venía otro vehículo ni nada de eso. De repente debimos batear todos esos conos. Cuando le pasamos por el lado, como algunos 15 metros más adelante, nos dimos cuenta de que era un camión sin luz también, que iba con varios obreros poniendo conos. No sé con qué fines, pero eran las 10:20 de la noche del sábado cuando esto estaba ocurriendo. Evidentemente pudimos haber tenido un accidente tremendo. Si en lugar de este pequeño vehículo que yo conducía hubiese sido una patana o un camión y no se da cuenta y sigue de frente, hubiese habido un accidente fatal, porque 6 personas o quizás 5 que estaban ahí en ese camión hubiesen fallecido, que estaban 15 metros más adelante, porque no se ve nada. No entendemos cuál es el nivel de previsión, qué será el nivel, cuál será el germen que se ha calcomido los cerebros de los que gobiernan y de los que manejan obras públicas en República Dominicana, que en lugar de salir a defender lo indefendible, como hicieron para tratar de defender lo que ocurrió en el túnel de la 27, y para tratar de defender lo indefendible, cuando se cayó esa pared, echándose la pelota y tirándole el mono uno a otro, cuando ya se había hablado claro de que había que dar mantenimiento, que había una pared inclinada, todo eso se había dicho. Entonces, ¿para qué pagar impuestos en República Dominicana? Yo me pregunto, ¿para qué pagar impuestos? ¿Para qué más impuestos? Este es un país noble. Este es un país noble. Yo no sé cómo que este país no se ha parado en 2 patas y ha frenado todo esto. Porque es una alegría y una vaina y fiesta por donde quiera. Este es un país que debía estar de luto todavía. De luto debía estar este país todavía. En vez de estar en francachela, en bailadera y fiesta, por toda parte, gastando el dinero del pueblo en bebidas y en pendejadas, cuando este país se está cayendo a pedazos. Y cogiendo los cuartos del pueblo para dárselo a los partidos políticos que son sanguijuelas del presupuesto nacional, en vez de estar pensando que este es un país que necesita más austeridad, no para joder más a los dominicanos, no para que ustedes, los que se han hecho ricos con el dinero del pueblo, entiendan que esa vaina que se dijo ahí en la ONU de que están combatiendo la corrupción, ustedes mismos deben de dejar de utilizar los fondos públicos para asuntos privados y personales. Finalmente, quiero hacer un comentario relacionado con la inteligencia artificial, aunque ya nosotros hemos hablado varias veces de este tema, pero desde la primera vez que hablamos de esto dijimos que la inteligencia artificial iba a tener su propio ciclo de vida, porque lo veíamos como un producto. No se trata de un invento que está ahí, que el aire para que todo el mundo respire. Es un producto que tiene sus propios objetivos. Y es verdad, usted puede entrar gratis a un buscador. Si usted está pagando el servicio de internet, usted puede entrar a un buscador, a cualquier buscador, y buscar información. Antes de que se hablara de esto. Y la inteligencia artificial tiene sus beneficios, pero tiene más cosas negativas que positivas. Y fíjense esta información interesante que hoy se publicó. El despilfarro de la inteligencia artificial. Dice que se necesitan 2 centrales nucleares para alimentar 1 año a la inteligencia artificial del mundo. La energía de 2 centrales se utilizaría solo para la implementación de modelos de inteligencia artificial en las aplicaciones, según informó el director de Ingeniería de Inteligencia Artificial Generativa de Meta. Y también el entrenamiento consume aún mucho más. Habrá que ver cuáles son las implicaciones que tiene esto. Una central nuclear, ¿qué es eso? ¿Qué significa? 2 centrales, ¿qué significa? Solo para esto, y falta mucho más. ¿Cuál es el significado real que se tiene en términos de espacio, en términos de economía,
en términos de costo para los países que quieran acceder a esto cuando ya esté listo, porque todavía esto como que va en proceso de avance, de desarrollo. Todos los días se inventan algo más. Hoy salió un titular que decía que ya la inteligencia artificial está creando sus propios niños. O sea, que un robot crea un robocito, supuestamente, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que están caminando, pero el hecho de que ya haya un tema con la necesidad de energía para poder darle vida a esto, no es verdad que un robot le va a dar vida a esto. O sea, la mejor explicación de que la inteligencia artificial no es lo que la gente cree es que sin energía no camina. Entonces la energía no la produce un robot, ni la va a producir un robot. Sin esa energía, esa inteligencia artificial no funciona. Y si ese costo de esa energía no da una factibilidad, entonces el ciclo de vida del cual hablamos desde el principio se va a acelerar. Y próximamente, en poco tiempo, o surgirá una nueva inteligencia que no sé cómo se llamará, o sencillamente van a ser pocos los que van a poder realmente sacarle el provecho por la implicación económica que esto pudiera tener. Gracias por acompañarnos en el día de hoy en este su espacio, La Fuerza de la Verdad, y hoy con ese segmento que hemos establecido para ustedes, Point Matrix. No te olvides, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pon tus actos en las manos del Señor, tus planes se realizarán. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará resplandecer tu justicia como sol de mediodía. Y recuérdate, la verdad siempre sale a flote, porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por acompañarnos en el día de hoy en este su espacio, La Fuerza de la Verdad.